Muy buenas noches, jóvenes, que el Señor les bendiga. En el día de hoy vamos a tener un culto maravilloso. Amén. Vamos a estar orando para que Dios tome el control de todo lo que se vaya a hacer. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te pido desde el cielo, Padre, que tú tomes control en la alabanza, Señor, en la lectura, en la predicación, mi Dios, en todo lo que se vaya a hacer en el día de hoy. Gracias, Señor, que esta palabra toque el corazón de cada joven, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Hoy tengo el privilegio de estarles leyendo la palabra del Señor. Busquen en sus Biblias el Salmo 8, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y la estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre él las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que el Señor haya bendición a su palabra. Una noche oscura cae sobre mí. En un desierto yo me encontraba. Rodeado por egipcios y por faraón, siendo impedido de seguir. Siento un fuego que hará sobre mí. Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí y me llevará en ti confiar, y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en su presencia. Por esto salto en la presencia del Rey. Por esto danzo en la presencia del Rey. Dios les bendiga, Juventud Shalom. Espero que se encuentren bien, extraño en el amor de Cristo y pronto nos veremos en la iglesia. Hoy estaremos leyendo San Lucas capítulo 1 versículos 65 hasta el 70. Estaremos leyendo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino temor sobre todo lo que vivían alrededor, y todas estas cosas cometían en la región montañosa de Judea. Y todo lo que oían lo guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque no ha visitado y ha ejecutado redención para su pueblo, y nos levantó de su cuerno salvación en la casa de David su siervo, y tal como anunció por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo. Jóvenes, no pierdan su salvación, porque la venida ya está cerca. Cuida tu salvación. Bendiga, hermanos, los invito a estar buscando en sus Biblias 2 de Timoteo 1 versículo 8 al 10. Dice así la santa palabra del Señor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que el Señor añada bendición a su palabra. El Señor te bendiga en esta noche, amado joven. Es para mí un placer poder compartir contigo una pequeña palabra de exhortación. Primeramente, somos muy bendecidos y debemos estar agradecidos con el Señor porque sabemos y conocemos que existe un Dios. Algo tan importante que es la salvación. ¿Estamos nosotros cuidando nuestra salvación? Hay muchas personas en este mundo que andan por la vida tranquilos, que andan por la vida sin saber dónde van a pasar la eternidad. Sabemos nosotros que existe un cielo y existe un infierno. Ahora bien, hazte esa pregunta: ¿dónde quiero pasar yo la eternidad? Voy a compartir contigo una pequeña palabra donde nos dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Así como nos dice esta palabra que acabo de leer, ya el Señor sabía y Él nos está advirtiendo que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. También que debemos ser luz en la oscuridad, en este mundo perverso, como lo dice la palabra del Señor. Nada de las cosas que están pasando, aconteciendo, nos deben sorprender a nosotros, porque todo está escrito en la palabra del Señor. Así que en esta noche los exhorto a que se hagan una pregunta: ¿estoy yo cuidando mi salvación? ¿Le estoy dando yo la suficiente importancia a mi salvación? Recuerda que el Señor a nosotros nos dio libre albedrío, y así como en algún momento tenemos esa salvación, también podemos perderla. Así que te exhorto a que cuides tu salvación. Dios te bendiga. Esta noche quisiera dar un especial. La canción es Dios Incomparable. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi perfección. Todo mi interior es cautivado por ti. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, inseparable de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Les pido que me acompañen en el libro de San Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Ya sabiendo que hay 5 insensatas y 5 prudentes, vamos a estar comenzando desde el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, las imprudentes, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les leo este pasaje muy conocido por nosotros y muy leído, pero este pasaje es prácticamente lo que se va a vivir. Y se los leo para recordemos de que Cristo viene y de que hay que cuidar nuestra salvación. En este pasaje nos presentan dos equipos, el de las prudentes y el de las insensatas. Y cada uno de nosotros en nuestros hogares debemos procurar estar en el equipo de los prudentes. Siempre, todo el tiempo, teniendo nuestras lámparas llenas de aceite. Que ya sabemos que el aceite es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cada día llenar y buscar ese aceite que nos tiene que conectar con Dios. No sabemos, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga. Puede venir mañana, puede venir justamente ahora, puede venir dentro de 5, 10, 15 años. Nosotros no sabemos, porque el tiempo de Dios no es igual al de nosotros. Y tenemos que estar anuentes de que puede venir en cualquier momento. Entonces, con esto los exhorto, jóvenes, de que hay dos equipos, el de las insensatas y el de las prudentes. Y procuremos todos estar en el equipo de las prudentes. Gracias, jóvenes, espero que tengan un excelente día. Los dejo. Muy buenas noches, jóvenes de Shalom. En esta noche quiero compartirles una breve meditación de la palabra con respecto al tema la salvación de Dios, gracia y justicia. La Biblia nos dice: os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Memorícense estos jóvenes, Shalom. Nuestros jóvenes son fuertes. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Tres cosas: soy fuerte, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando le hablo de la salvación, no le puedo hablar solamente de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, por lo tanto tenemos que procurar la salvación, porque si no, Dios nos castiga. No. La palabra nos dice que Dios es un Dios de justicia, pero que también es un Dios de gracia. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí habla sobre el atributo de la justicia de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amados, ahí vemos dos atributos de Dios: gracia primeramente, justicia. No podemos predicar un evangelio de solamente justicia. Dios es un Dios castigador, Dios es fuego consumidor, a Dios no se le puede, no podemos hacer nada que ofenda a Dios porque Él nos condena. No. Si bien es cierto, eso es verdad, pero también tenemos que predicar un evangelio de gracia, porque la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. La salvación, nadie puede decir yo me gané la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Al hablar de la salvación, podemos hacernos muchísimas preguntas. En esta noche nos hacemos rápidamente 6 preguntas. Número 1, ¿qué es la salvación? Número 2, ¿por qué es necesaria la salvación? Número 3, ¿cómo podemos obtener la salvación? Número 4, ¿cómo cuidar la salvación? Número 5, ¿cómo podemos perder la salvación? Y la número 6, ¿qué ganamos con la salvación? La salvación. ¿Por qué era necesaria la salvación, jóvenes? La salvación era necesaria porque nosotros habíamos ofendido a Dios en el Edén. Nosotros habíamos menospreciado el plan de Dios para nuestras vidas.
Entonces era necesaria la salvación para la reconciliación de nosotros con Dios. Por eso era necesaria la salvación. Entonces en Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esta es una versión que dice que nadie podría alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, porque todos habíamos pecado. Entonces la salvación es importante. Y en 2 Corintios 5, 18, 19 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces la salvación era importante, amado. Otra pregunta es, ¿por qué es necesario para obtener la salvación nacer de nuevo? Y vemos el caso de Nicodemo, que era un letrado, era un maestro de la ley, pero él no sabía lo que era nacer de nuevo. Entonces es necesario que nosotros, los padres, y que todos nazcamos, tengamos ese nacimiento de nuevo en nuestra vida, ese encuentro personal con Jesús. Cada padre debe procurar que su hijo nazca de nuevo. Y dice en 1 Corintios 6, 19, 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces es necesario para obtener la salvación nacer de nuevo. Pero también, ¿cómo nos podemos hacer esta pregunta? ¿Cómo podemos perder la salvación? Número uno, ignorando la salvación. Si un hombre, una mujer, ignora la salvación, para él no es necesario la salvación, obviamente él no podrá ser salvo, porque no puedes obtener algo que no deseas. Entonces, segundo, despreciando la sangre de Jesús. Tercero, no perseverando en la doctrina. Cada vez que nosotros nos alejamos de nuestras doctrinas que nos enseñaron y de la palabra de Dios, nosotros estamos perdiendo la salvación. Estamos haciendo cosas que nos pueden llevar a perder la salvación. Y la incredulidad, porque la salvación es por fe, no es por obra. No es que yo haga una obra, que esa obra me va a llevar a ser salvo. No, es por fe primeramente. Obviamente tengo que tener fruto y buenas obras. Entonces, podemos perder por esa causa la salvación. Ahora usted me dirá, yo no quiero perder la salvación. Yo no quiero perder la salvación. ¿Cómo puedo cuidar esa salvación? Número uno, teniendo un corazón humilde. Dios no desprecia un corazón humilde. Es la diferencia de David. David cometió muchísimos pecados. David cometió muchísimas obras en las carnes. Pero David era humilde. David era tan fornicario como Sansón. Pero David fue humilde. Entonces, seamos humildes y reconozcamos. Cada vez que una persona dice, yo no necesito el perdón de Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse por ser arrogante, vanidoso. Segundo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que Jesús dijo, no dejaré huérfano, mandaré un consolador porque Él tomará mi lugar. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer el papel de Jesús en la tierra. Entonces, teniendo comunión con Él es que nos fortalecemos para fortalecer el hombre interior, pero también practicando la obediencia. Sin obediencia no hay salvación. Esto de salvo siempre salvo no existe. Yo quedé horrorizado cuando un hombre de Dios del sur de América dijo, él tiene casi más de 40,000 miembros en su iglesia, y él dice que un
cuando un hombre acepta a Jesús, más nunca vuelve a ser pecador. Él dice que si un hombre comete un pecado de adulterio y conoce a Jesús, lo que él hace es un error, pero que él no es un adúltero. Y si vemos eso a la luz de la palabra, es una totalmente herejía. Entonces, ahí debemos tener cuidado, tenemos que practicar la obediencia. Este es un camino de obediencia. Número 2, ejercitando la voluntad. Vosotros jóvenes sois fuertes, ustedes son fuertes, ustedes tienen una voluntad poderosa. Entonces, identifiquemos el problema, identifiquemos lo que nos hace pecar, identifiquemos la debilidad y procedamos a vencerla en el nombre de Jesús. Pero también teniendo visión. Cada vez que un joven tiene una visión, tiene una meta, no se desvía del camino. El joven va hacia adelante. ¿Por qué? Porque la meta lo lleva a eso. Pero cuando el joven no tiene visión, se pierde. Entonces debemos tener una visión, una meta en Jesús. Yo le estoy hablando en esta noche a apóstoles, yo le estoy hablando a evangelistas, yo le estoy hablando a pastores, yo le estoy hablando a maestros, yo le estoy hablando a misioneros, yo le estoy hablando a ministros de la alabanza, yo le estoy hablando a empresarios, yo le estoy hablando a hombres prósperos, bendecidos. ¿Por qué? Porque eso me lo dice la bendita palabra de Dios. Yo no puedo verlos a ustedes de otra manera, sino como Jesús lo vio a ustedes. Y Jesús dijo, vosotros jóvenes sois fuertes, porque la palabra de Dios está en vosotros y porque habéis vencido al maligno. Entonces, jóvenes, podemos cuidar la salvación. ¿Cómo? Teniendo visiones, teniendo metas, pero también siendo agradecido con Jesús. De verdad tenemos que agradecer a Jesús. Mire, Jesucristo en la cruz del Calvario. Los latigazos provocaron en Jesús un shock hipovolémico de tanta sangre que Jesús botó. En su cuerpo él tuvo un shock hipovolémico. Yo no soy médico, las doctoras de Shalom sabrán, pero sí he investigado lo que es un shock hipovolémico y dice que eso sucede cuando el corazón tiene tan poca sangre que es imposible bombear, es incapaz de bombear la sangre al cuerpo. Esto produce, es provocado por la pérdida rápida de la sangre. Pero también Jesús, en la cruz, yendo a la cruz del Calvario, el día que él estaba en el Getsemaní, Jesús tuvo síntomas de hematidrosis, que dice es cuando la persona suda gota de sangre, y que esto es provocado debido a una situación de estrés extrema. Entonces, amados, Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Jesús caminó casi 4 kilómetros para llegar a la cruz del Calvario, siendo azotado, no habiendo dormido casi 2 días anterior, habiendo ayunado toda esa semana y solamente habiendo comido lo que pudo comer en la cena del Señor. Y era un pan sin levadura. No tenía carbohidratos, no tenía muchas proteínas. Jesús sufrió todo eso, su metabolismo producto de la pérdida de carbohidratos. Su metabolismo perdió fuerza, dice que se aumentó y cuando el metabolismo se aumenta comienza a hincharse la carne. Pero también Jesús cargó una cruz de casi 120 libras. A Jesús los clavos que le traspasaron fueron casi como esto, 4 pulgadas. Y dice que posiblemente no fue clavado aquí, porque el cuerpo no, la mano no resistiría. Posiblemente fue clavado aquí donde hay dos huesos, por llamarlo así, voy a llamarlo así, 2 huesos, ahí en medio fue clavado Jesús por ti, joven, y por mí. No menospreciemos la sangre de Jesús. A Jesús, él no tomó vino. ¿Por qué no tomó vino cuando se le ofreció vino y mirra? Cuando se le ofreció vino y hiel, porque eran analgésicos, porque él quería sufrir por ti.
A él se le dio vinagre. Esto es vinagre. Y esto tomado solo, esto produce un ardor interno. Ahora pongamos el caso que Jesús había caminado tanto tiempo. Entonces, viendo todo eso que Jesús sufrió por ti, por mí, joven, de verdad le digo, vale la pena valorar la salvación. Vale la pena seguir adelante. Mire, el momento que estamos viviendo es muy trascendental. Hoy en día todo está siendo un simulacro de la gran tribulación. Cuando usted va a los supermercados, le ponen un aparatito aquí para medir la temperatura. Pero lo que va a pasar en la gran tribulación es que a las personas no le van a medir la temperatura. A las personas van a ver si tiene el sello de la marca de la bestia. Porque sin ese sello no podrán comprar. Entonces, mis amados, vale la pena seguir a Jesús. Así que yo te animo a seguir adelante. De verdad, te animo en el nombre de Jesús. Gracias por tu tiempo y te invito a una oración. Si no conoces al Maestro, si no conoces a Jesús de Nazaret, te invito. Inclina tu rostro ahí y oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Porque un día, Señor, sin amarte yo, tú me amaste a mí primero, aún antes de la fundación del mundo, y diste tu vida por mí. Perdona mis pecados, lávame y límpiame con la sangre de Cristo, y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, vosotros sois fuertes, joven de Chalón. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia me rescató. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. El
El Señor le bendiga, jóvenes. Le damos gracias a Dios una vez más por habernos permitido en esta noche tener un culto más, celebrando y glorificando a Dios. Esa es la palabra de Dios, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, oh Dios, llegar delante de tu presencia, Señor. Entrar, Señor, a los hogares de cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Padre. Oh, en este momento, Señor, te pido, Señor, oh Dios, Padre Santo, por tu gracia y misericordia en favor, Señor, de nuestros jóvenes que han participado, Señor, tanto en la adoración, en la lectura, Señor, la oración, Padre. Oh Dios, nos ha permitido escuchar palabras, Señor, oh Dios, de lo alto, Padre. Nos ha permitido, Señor, estar, Señor, con nuestros hermanos a través, Señor, de este culto virtual. Ahora te pido, Señor, Padre Santo, que seas con cada uno, Señor, de los jóvenes, de los que han escuchado, Señor, este mensaje, Padre. Cúbrenos, Señor, Padre, que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Que cuidemos, Señor, nuestra salvación, así como cuidamos, Señor, lo más preciado, Padre, que nosotros podamos tener en nuestra vida, Señor. Que nunca nos olvidemos de darte gracia, que nunca nos olvidemos de agradecerte, Señor, por la vida, la misericordia, Señor, y tu gracia sobre nosotros. Gracias te damos, Señor. Recibas toda honra, recibas toda gloria, Señor. Gracias te damos. Amén y amén.